trabajo de doctorado. Esto es continuación de lo que yo ya les había presentado en el primer seminario. Si ustedes no estuvieron, no importa, lo van a poder entender, todo va a estar bien. Y este trabajo es un poco condensando lo que he estado haciendo en los últimos años y en particular finales del año pasado se nos sumó a colaborar en este trabajo el doctor Julio Navarro, con quien estuve trabajando en España. Así que, bueno, un poco para motivar qué fue lo que nos inspiró a hacer este trabajo, es que les muestro esta imagen. Como pueden ver ustedes acá, estas son imágenes de galaxias, ¿sí? Y tenemos diferentes morfologías. Tenemos las elípticas, por ejemplo, y tenemos las espirales. Y lo primero que uno puede notar, quizás, que salta a la luz cuando mira este tipo de imágenes, es que hay, o pareciera haber, en primera aproximación, dos componentes estelares que son las que están modelando la morfología de la galaxia. Una de esas componentes es la componente esferoidal, y si esta componente estelar es la que predomina, vamos a tener galaxias del tipo elípticas, como vemos en este extremo. Si por el contrario la componente que predomina es la componente estelar disco, vamos a tener galaxias más del tipo espirales, como las que están acá. Entonces, si nosotros queremos entender las galaxias como un todo, que son sistemas muy complejos, que tienen estrellas, tienen gas, tienen polvo, tienen materia oscura, necesariamente tenemos que entender cuál es el rol que juegan estas componentes estelares en la galaxia y si son las que determinan o no las propiedades de las mismas, o si lo que determina las propiedades de las galaxias, cuando estudiamos las galaxias como un todo, es la combinación de estas dos componentes. Entonces, un poco para contarles cómo arrancamos esta idea, ¿sí? O este trabajo, supónganse que yo tengo dos discos que son iguales en masa, ¿bien? Y estos discos pueden vivir o con una componente esferoidal muy chiquita, en cuyo caso tendríamos algo así como una galaxia espiral, o podría vivir con una componente esferoidal muy masiva. Ahora, antes de seguir, cuando yo diga disco, me refiero a componente estelar disco. Cuando yo diga esferoide, me refiero a componente estelar esferoide o esferoidal, ¿sí? Porque repetir esto muchas veces, si no, se vuelve como un poco confuso. ¿Bien? En caso de que yo me refiera a galaxias discoidales o galaxias esferoidales, voy a hacer la aclaración pertinente. ¿Bien? Entonces, estos dos discos que son de igual masa, que viven con esferoides de distinta masa, ¿tienen las mismas propiedades o no? ¿Determinan la propiedad de la galaxia como un todo o no? Y lo mismo nos podríamos preguntar para los esferoides. Si yo tuviera dos componentes estelares esferoidales de igual masa y tuviera una que vive con un disco poco masivo o tuviera una que vive con un disco muy masivo, ¿sí? Las componentes de los esferoides dependen de la componente disco que los acompaña. Las propiedades de la galaxia dependen de la componente esferoidal o de la combinación de ambas, ¿sí? Y esto un poco es el objetivo de nuestro trabajo, tratar de entender cuál es el rol que tienen estas componentes estelares en las galaxias. Entonces, para eso, nosotros nos vamos a valer de las simulaciones Illustris TNG. Si han venido a los seminarios con regularidad, ya conocerán estas simulaciones, son simulaciones cosmológicas, magneto-hidrodinámicas, ¿sí? Que evolucionan un box cosmológico a lo largo del tiempo y tiene metido adentro diferentes implementaciones de modelos de procesos astrofísicos, como pueden ser el cooling o el feedback, etc. ¿Bien? En particular, el proyecto Illustris TNG consta de 3 suites de simulaciones diferentes que tienen distintos tamaños de box, ¿sí? Distintos tamaños de lado, digamos, y tienen diferentes resoluciones. Nosotros vamos a estar trabajando con las TNG 100 o TNG 100, dependiendo de cómo le quieran llamar, que están caracterizadas por estos parámetros. ¿Por qué estamos trabajando con estas simulaciones? Bueno, acá la prueba de por qué estamos trabajando con esto. Si ustedes miran estas galaxias que son sacadas de las simulaciones, van a ver que son muy, muy parecidas a las galaxias que yo les presenté al principio
de esta charla, de este seminario. Entonces, tenemos galaxias tipo discoidales, tipo esferoidales, tipo espirales, perdón, o tenemos galaxias más bien parecidas a las elípticas. Y entonces, en las primeras predomina la componente discoidal, en la segunda predomina la componente esferoidal, lo que nos da la pauta de que son un buen grupo de galaxias, si se quiere, con las que trabajar. ¿Cómo vamos a obtener estos discos y estos esferoides? Porque nosotros cuando obtenemos las galaxias de las simulaciones las obtenemos completas, enteritas. No hay nada así como componente esferoidal, componente discoidal. Para eso nosotros lo que vamos a utilizar es un proceso de descomposición dinámica y que si ustedes estuvieron en mi seminario anterior, sabrán que nosotros hemos testeado a lo largo de años anteriores diferentes métodos de llevar a cabo este proceso, los implementamos en un código, ese código está en un software que es libre, es de acceso público para todos, y además evaluamos la calidad con la que trabajan los diferentes métodos, y eso fue el resultado de una publicación que terminó saliendo el año pasado. En particular, nosotros nos vamos a quedar con el que nos resultó que tenía mejor calidad a la hora de recuperar las componentes discoidales y esferoidales, y se las voy a pasar a explicar como para que tengamos una idea. Voy a tratar de ir como rápido en esto, pero no tan rápido para que no se pierda. Entonces, supónganse que yo tengo una galaxia, ¿sí? Esta es una galaxia extraída de la simulación. En el panel superior tenemos la vista de frente de la galaxia, en el inferior tenemos la vista de canto de la galaxia, y lo que podemos observar es que esta galaxia pareciera ser una galaxia en donde lo que predomina es la componente disco, simplemente por la forma. Y podemos ver también por la escala de colores que representa la densidad, que en la región central, bueno, perdón mi pulso, pero en la región central hay una sobredensidad que podría darnos el indicio de que ahí tenemos una componente esferoidal metida adentro. Entonces, esta galaxia en particular tiene una masa estelar de 10 a la 10,7 más o menos, y tiene unos 22, 23 kiloparsec de tamaño y unos 219 kilómetros por segundo. Esto no está elegido al azar, está elegido para que la masa y la velocidad de rotación más o menos coincidan con lo que se espera de la Vía Láctea. ¿Bien? Entonces, lo primero que hacemos es construimos el diagrama de Lindblad. Dicho en forma fácil, construimos un diagrama en donde en el eje vertical lo que tenemos es el parámetro de circularidad que nos da una idea de cómo es el momento angular de estas partículas, ¿sí? Si está cerca de 1, van a ser estrellas o partículas que están en órbitas corrotantes, ¿sí? Y si está cerca de -1, entonces nos está hablando de que son partículas que están en órbitas circulares, pero que están rotando para el otro lado, si se quiere. Y bueno, y por supuesto tenemos todos los valores intermedios. Entonces, si nosotros pensamos que el disco está soportado por rotación, nosotros esperamos que las partículas del disco estén acumuladas en un parámetro, en el valor del parámetro de circularidad igual a 1, mientras que como la componente esferoidal está soportada por dispersión de velocidades, lo que nosotros esperamos es que esté simétrica en torno al valor 0. Lo que tiene en el eje horizontal este diagrama es básicamente la energía. Acá está normalizada en algunas unidades, no importa. Pero lo que quiero que a ustedes les quede claro es que tenemos, voy a parar porque siento que estoy tapándoles la visual. Tenemos, si está cerca del valor de -1, ¿sí? Si la partícula tiene un valor cercano a -1, significa que son partículas muy, muy ligadas. Esperaríamos esto, por ejemplo, de las partículas que pertenecieran al Buch. Mientras que si tenemos valores menos negativos, ¿sí? Más cercanos al 0, tenemos partículas que son poco ligadas. Esperaríamos esto de quizás las partículas que estén en las zonas externas, por ejemplo, de los discos. Entonces, con esto en mente, construimos el histograma, ¿sí? Del parámetro de circularidad. Y para esta galaxia en particular tenemos que tiene un pico en 1. Esto nos está hablando de que voy a tener muchas partículas que están en órbitas circulares corrotantes. ¿Bien? Entonces, lo primero que hacemos es decimos, bueno, el disco va a estar formado exclusivamente por partículas corrotantes, entonces todas las que sean contrarrotantes las vamos a asignar al esferoide. Y como el esferoide no rota, vamos a
seleccionar partículas para que este histograma quede reflejado respecto del valor 0. ¿Cómo vamos a hacer esa selección de partículas? No la vamos a hacer de manera aleatoria, sino que la vamos a hacer teniendo en cuenta las distribuciones de energía, ¿sí? De nuevo, porque si nosotros pensamos en una componente, un bulge, por ejemplo, de una galaxia espiral, estas están concentradas en la zona del pozo del potencial de la galaxia, entonces esperaríamos que estén muy ligadas. Es por eso que tenemos en cuenta la distribución de energías. Finalmente, todo lo que resta se lo asignamos al disco y así es como nosotros obtenemos estas dos componentes estelares de la galaxia. ¿Qué pinta tienen? Se las presento. Tenemos de este lado la componente esferoidal, esta es la vista de frente, esta es la vista de canto. Lo mismo para el disco, arriba tenemos la vista de frente, abajo la vista de canto y por supuesto los colores indican densidades. ¿Sí? Fíjense, o algo que quiero hacerles notar, es que el esferoide no tiene por qué ser necesariamente redondito, dicho mal y pronto, para no usar que sean esferoides esferoidales, ¿sí? Sino que tiene algún grado de aplanamiento. Bueno, estos son los tamaños característicos, aproximadamente 2 kiloparsec para el esferoide y cerca de 6 para lo que es el disco. O sea que el disco es la componente más extendida en este caso. Ahora, esto es para una galaxia en donde lo que predomina, perdón, me voy a volver un segundito, en lo que predomina es la componente disco. La fracción de masa de esferoide es de 0.17. ¿Qué significa esto? Que el 17% de la masa total de la galaxia está asignada a la componente estelar esferoidal. ¿Bien? Y el resto está asignado al disco. ¿Sí? Entonces, cuando esto cambia, cuando nosotros cambiamos cómo está distribuida la masa, ¿sí? Si le ponemos más masa al esferoide o más masa al disco, para un valor de masa estelar de una galaxia, vamos a tener que predomina una u otra componente dependiendo cómo lo hagamos. Entonces, en el caso de una galaxia discoidal, en donde la fracción de esferoide es muy chiquita, por ejemplo, acá es del 10%, por ejemplo, ¿sí? Vamos a tener que tenemos galaxias bien discoidales, ¿sí? Estas son todas vistas de frente, estas son todas vistas de cantos de las galaxias. Si tenemos que la fracción de esferoide es 0.37, ¿sí? Ya tenemos una componente esferoidal un poco más masiva, fíjense cómo cambia la forma, y este es en el caso en donde casi toda la masa está puesta en la componente esferoidal, ¿sí? Este tiene una fracción de masa de esferoide de 0.86. Hacemos la descomposición dinámica de estas galaxias y así es como lucen las componentes de las mismas. Entonces, en esta columna tenemos los discos, todos están vistos de canto, y tenemos la componente esferoidal también vista de canto. Y fíjense cómo a medida que yo aumento la fracción de masa de esferoide, el disco se vuelve menos importante y, por el contrario, la componente esferoidal se vuelve mucho más importante en cada caso. ¿Sí? No, eso sale después. Se calcula después, se calcula a partir de la descomposición. Sí, sí. Esto es simplemente como para... Sí, pero sí, se calcula a partir de eso. Bueno, y esta es la pinta que tienen el histograma del parámetro de circularidad. Recuerden siempre que esto es una medida de el momento angular o de cómo están rotando las partículas, ¿sí? Fíjense, para la galaxia discoidal tenemos el pico alto en 1, que es como el caso primero que les mostré. Después, cuando tenemos una galaxia intermedia, ¿sí? Tenemos un pico en 1 que es un poco más ancho, ¿sí? Tiene menos cantidad de partículas, fíjense ahí, y tenemos un pico que empieza a ser como más incipiente en torno a 0, y finalmente donde domina la componente esferoidal tenemos una distribución que está centrada en 0 y que tiene algún exceso en partículas que están en órbitas corrotantes. Bueno, entonces, una vez que ya sabemos cómo es que vamos a descomponer estas galaxias, es decir, que tenemos la máquina de hacer chorizo, pasamos todas las galaxias por ahí y tenemos el conjunto de la muestra de galaxias simuladas. ¿Cómo seleccionamos estas galaxias? Bueno, ya les dije que estamos trabajando con las simulaciones TNG-100, entonces seleccionamos 3.400 y poquito más de galaxias y las elegimos en este rango de masas estelares.
¿Por qué elegimos el corte de 10 a las 10 masas solares en la parte de baja masa? Porque necesitamos una cierta cantidad de partículas, un mínimo de cantidad de partículas en la galaxia para poder resolver las componentes, si no se vuelve imposible distinguirlas, ¿sí? Y entonces el corte está para que tengamos de base aproximadamente unas 10.000 partículas o más cuando llevamos a cabo el proceso de la descomposición. Entonces, teniendo todos los discos, ya tengo todos mis componentes disco por un lado, todos mis componentes esferoidales por el otro lado, lo primero que nos podemos preguntar es, bueno, de toda la masa estelar que yo tengo disponible, ¿cómo está distribuida en estas dos poblaciones de componentes estelares? Y encontramos, cuando hacemos la cuenta, que más o menos la mitad está representada en componentes estelares esferoidales y la otra mitad va a parar a las componentes estelares disco, ¿sí? Teniendo esto en mente, la siguiente pregunta que nos podríamos hacer es, bueno, este porcentaje, si yo lo miro en todo el rango de masas estelares de galaxias con el que estoy trabajando, ¿se mantiene, cambia, predominan unas, predominan otras en distintos rangos? Bueno, para eso tenemos acá la fracción de masa esferoide en función de la masa estelar de la galaxia. Fíjense, acá tenemos que la fracción de masa esferoide tiende a aumentar a medida que me voy a masas estelares más altas. Y esto es algo que uno más o menos podría esperar, porque uno espera que las galaxias más grandes de las que uno disponga sean las galaxias elípticas. Y entonces lo que vos esperás es que ahí la componente que predomine sea la componente esferoide. ¿Bien? Bueno, y esto relativo a las observaciones o a los datos observacionales que tenemos hoy en día, lo que sabemos hoy en día, ¿cómo va? Bueno, acá está la comparación, ¿sí? Esta es fracción de la masa estelar de las dos componentes. Esto está hecho observacionalmente, o sea que acá la descomposición es fotométrica, es otro estilo de composición. Acá solo se tiene en cuenta la distribución de la luz de Moffett y colaboradores del 2016. Más o menos esto está hecho con unas 7.000 galaxias aproximadamente. Y fíjense que la curva roja corresponde a la fracción de masa de esferoides, ¿sí? A cuánta masa está en los esferoides. Mientras que la curva azul corresponde a las fracciones de masa de disco, que una tiene que ser la complementaria de las otras porque ambas deberían sumar 1, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en la roja, que para facilitarles la vida, yo se las puse acá, y como persona perversa se los puse en verde. Pero bueno, ya van a entender por qué en verde, después más adelante. Y fíjense que si bien el rango de masas estelares es diferente, en el lugar en donde coinciden, ¿sí? Las tendencias que nosotros obtenemos con estos componentes obtenidas de una forma diferente, teniendo en cuenta la dinámica de las componentes, tiene un buen acuerdo, ¿sí? Va más o menos bien con lo que se obtiene cuando uno mira los datos observacionales. Fíjense que en el caso observacional, el rango de masas estelares es mucho más bajo, es decir, que si nosotros hubiéramos trabajado, por ejemplo, con las TNG 50, por ejemplo, podríamos haber extendido esto por lo menos hasta 10 al 9 y tratar de ver cómo va la cosa, ¿sí? Pero como estamos trabajando con estas, el corte, la necesidad de la resolución en partículas nos limita a llegar hasta acá. Bien, y ahora lo siguiente que podemos preguntarnos es, bueno, bien, o sea, tenemos mayor cantidad de galaxias en donde predomina tenemos que para masas bajas pareciera predominar las galaxias que tienen mayor componente disco, mientras que para masas altas parece predominar las galaxias que tienen mayor componente esferoidal. Cuando digo mayor me refiero a más masiva, no en tamaño, ¿sí? Más masivas. Y entonces me podría preguntar, bueno, ¿cuántas hay? ¿Hay muchas, hay pocas, hay iguales, más o menos? ¿Dónde hay la misma cantidad? Entonces para eso construimos la función de masa, ¿sí? La línea negra corresponde a la función de masa de la muestra completa y la línea azul corresponde a la función de masa, pero para aquellas galaxias en donde la fracción de masa esferoide es menor al 50%.
a 0.5. Y para las rojas, aquellas donde la fracción de masa de esferoide es mayor a 0.5. Siempre me estoy refiriendo a las líneas que son más gruesas. Después hicimos lo mismo, pero para casos un poco más extremos, que son las líneas más finitas. Pero no les vamos a prestar atención por ahora. ¿Bien? Entonces, bien, sabemos que mitad de la masa está en los discos, mitad de la masa está en los esferoides, pero como tenemos que las galaxias con mayor cantidad de disco predominan en baja masa, tenemos una mayor cantidad un mayor número o mayor densidad de esas galaxias en la parte de baja masa, mientras que en la parte de alta masa, ¿sí? Del extremo de alta masa, del rango de masa estelar en el que estamos trabajando, las que predominan son las galaxias con componente esferoidal más masiva, pero tenemos una densidad mucho más baja, ¿sí? Entonces, y bueno, y el punto en donde están 50 y 50 es más o menos en 10 a la 11 masas solares. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que además de reproducir las funciones de masa observacionales, que son estos puntitos gris que están acá, ¿sí? Y el equivalente de la curva negra es la curva azul acá, ¿sí? Además de reproducir eso, lo que estamos reproduciendo es las funciones de masa, pero ahora teniendo en cuenta las componentes de estas galaxias, ¿sí? ¿Cuál es la componente que predomina en los diferentes rangos de masas estelares? Bien. Ahora, las galaxias no viven solas y peladas, ¿sí? Viven o se alojan dentro de los halos de materia oscura. Este es simplemente un esquema, ¿sí? Tenemos todo esto que es azul, que corresponde al halo de materia oscura de esta galaxia. Todos estos bollitos o sobredensidades, ¿sí? En color, corresponden a las subestructuras de estos halos. Y en el centro del halo, en el centro del potencial del halo, tenemos una galaxia. ¿Bien? Entonces, existe una relación fundamental entre el halo de materia oscura o la masa del halo de materia oscura y la masa estelar de la galaxia, que las simulaciones deberían ser capaces de reproducir, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo que graficamos es la masa estelar de la galaxia en función de la masa del halo, y vemos que a medida que la masa del halo aumenta, la masa estelar de la galaxia que vive en ese halo también aumenta, ¿sí? En negro está la mediana, y acá simplemente como referencia hay dos modelitos de la Vía Láctea que más o menos viven en un halo de 10 a la 12 masas solares y tienen una masa estelar más o menos de 10 a la 7, 10 a la 8 masas solares. Simplemente para que lo tengan como referencia. Bien, ahora lo siguiente es, ¿existe alguna cosa que podamos aprender ahora que disponemos de cuál es la componente que predomina en cada galaxia? Bueno, para eso pintamos este mismo gráfico con las fracciones de masa de esferoides, en donde el color azul va a representar siempre galaxias donde lo que más importa es el disco, lo que más importa en masa es el disco, y las rojas van a representar galaxias en donde la componente más importante es la componente esferoidal. ¿Bien? En azul y en rojo están calculadas las medianas para galaxias con fracciones de masa menores a 0.2 y en rojo para las galaxias con fracciones de masa de esferoide mayor que 0.8. ¿Sí? Y entonces, en un primer vistazo, lo que nosotros podemos ver es que pareciera haber un gradiente y que pareciera que importa la componente que predomina en la galaxia para determinar la masa de la galaxia o para determinar la masa del halo en el que vive. En forma simplificada esto es, fíjense, pensemos en un halo de una masa dada, ¿sí? Fija. Entonces, si la galaxia que vive en ese halo es una galaxia donde la mayor cantidad de masa está asignada a la componente esferoidal, esa galaxia va a tener menos masa que una galaxia que vive en el mismo halo, misma masa de halo, ¿sí? Pero en donde lo que domine sea la componente disco. Esta diferencia se debe simplemente a que la galaxia en donde predomina la componente esferoidal es una galaxia que se ha cuencheado tempranamente, ha dejado de formar estrellas tempranamente y entonces tiene menor masa estelar que una galaxia
que la podríamos pensar como espiral, que ha formado estrellas a lo largo de un periodo mucho más prolongado en el tiempo, ¿sí? Por eso es que alcanzan masas estelares más altas a masa de halo fijo. Otra forma de leer esto también consideremos galaxias con masas estelares fijas y veamos en qué halos o en qué masas de halo viven, teniendo en cuenta las componentes. Entonces, galaxias en donde lo que domine sea la componente discoidal van a vivir en halos menos masivos que galaxias en las que domine la componente esferoidal, que van a vivir en halos más masivos. ¿Y esto por qué es? Bueno, dijimos que las galaxias espirales han estado formando estrellas por más tiempo, entonces yo necesariamente, si tengo una galaxia espiral de una masa dada y necesito equiparar su masa en una galaxia que ha sido cuenchada muy tempranamente, necesariamente tengo que ir a buscar a halos más masivos. ¿Sí? Bien, esto es clave. Ahora, ¿cuál es la evidencia observacional que nosotros tenemos para intuir la presencia de este halo de materia oscura? Bueno, es las curvas de velocidad circular, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo. Supónganse que está la distancia al centro de una galaxia, cualquiera, y esta es la velocidad circular, que básicamente es la velocidad de rotación. La curva negra sería lo que yo mido, ¿sí? Y las diferentes curvas con distintos tipos de trazo corresponden a las distintas contribuciones de las diferentes componentes. Entonces, fíjense que en las regiones más... primero, fíjense que para poder lograr esta curva necesariamente tengo que tener la contribución del halo de materia oscura, pero además que en las regiones más centrales lo que predomina es las componentes bulbo, si se quiere, esto es para un caso de una galaxia espiral, y ya en las regiones más externas lo que va a predominar es el halo de materia oscura o quizás también el disco, dependiendo a qué distancia esté. ¿Sí? Pero básicamente en las regiones internas van a predominar la contribución de los bariones, y en las regiones externas lo que va a estar dominando la curva o la forma de la curva va a ser la contribución del halo de materia oscura. Entonces, con esto en mente es que podemos decir que la relación Dally-Fisher es como la versión observacional, si se quiere, de la relación masa de galaxia, masa de halo. Entonces acá tenemos la masa estelar de la galaxia. En la versión de la Dally-Fisher original lo que uno mide es luminosidad, pero uno podría hacer la conversión de luminosidad a masa estelar. Y en el eje horizontal tenemos la velocidad circular medida a diferentes radios. ¿Bien? Nuevamente, bueno, la curva negra es la mediana de todas y las otras corresponden a las medianas para los casos extremos de los diferentes tipos de galaxias, si se quiere. ¿Bien? Y además, bueno, nuevamente están pintados por la cantidad de fracción de esferoide que tienen esas galaxias. Entonces, teniendo en mente lo que yo ya comenté antes, si nosotros pensamos en una masa estelar fija, y tenemos que, para una galaxia de una masa estelar fija, en donde lo que predomine es la componente discoidal, lo que vamos a tener es que esa galaxia va a rotar más despacio, ¿sí? Entonces va a tener un valor más chico en velocidad. Mientras que para el caso de una galaxia de la misma masa, pero donde lo que predomine sea la componente esferoidal, voy a tener una velocidad de rotación más alta. ¿Bien? Ahora, me podría preguntar qué pasa con el tamaño, ¿sí? Bueno, si miro la masa estelar fija de una galaxia, ¿sí?, y miro los tamaños, voy a encontrar que aquellas en donde lo que predomina es la componente esferoidal van a ser más chicas, van a tener tamaños característicos más pequeños. Y esto, recuerden, es porque yo esperaría que si tengo una componente bariónica en una distribución esferoidal, ¿sí?, yo esperaría que esta esté concentrada más en la región central, ¿sí? Mientras que si tengo un disco, el disco es una componente mucho más extendida,
entonces para una misma masa voy a tener tamaños más grandes. En forma resumida, esto lo podemos... ¡Gracias! No, sí, apreté el botón que no era. Ahora se van a spoilear. Miren, no, miren, no, no, no. Acá. Bien, entonces, de forma resumida, podemos ver que si tenemos variaciones, por ejemplo, en tamaño de estas galaxias disco, si tenemos una variación grande, la variación de velocidad circular, o la velocidad constante, ¿qué quiere decir? Y relativo al gráfico anterior, es que estas galaxias donde predomina la componente van a ser más grandes y van a vivir en halos más chicos. Ya sé, pero está transmitido. Por eso los hago grandes los gráficos, se pueden sentar al fondo, para que lo puedan ver. Bien, y entonces, las galaxias donde predomina la componente esferoidal son galaxias mucho más chicas, mucho más compactas y tienden a vivir en halos más grandes, ¿sí? Recuerden que la velocidad circular nos estaba hablando de la cantidad de masa que tiene la galaxia, incluyendo el halo de materia oscura. Bueno, fantástico. ¿Qué más podemos aprender? Porque hasta ahora hemos estado mirando las propiedades de las galaxias y teniendo en cuenta cómo se distribuye la masa entre las componentes. Yo podría querer saber qué puedo aprender de las poblaciones propiamente de los discos y de las propiamente de las poblaciones de componentes esferoides. Entonces, para eso, lo que hacemos es, por ejemplo, tratar de entender la relación de Talley-Fisher, que fue la que les acabo de mostrar hace un ratito. Esta es la misma, tenemos masa, función de velocidad, y acá está para la masa estelar para la galaxia completa. ¿Qué pasa si yo lo cambio para las masas de disco? Fíjense que no toqué el eje X, ¿sí? Entonces los rangos de los valores en velocidad se van a mantener. Lo único que hice fue, si se quiere, sacarle la masa del esferoide a la galaxia. Entonces lo que va a pasar es que aquellas galaxias en donde domina la componente discoidal no se van a mover mucho. Van a bajar, pero van a bajar muy, muy poquitito. En cambio, aquellas galaxias en donde lo que domina es la componente esferoidal en masa, ¿sí? Lo que va a pasar es que van a bajar un montón. Y de eso, esa es la explicación, digamos, de por qué tenemos esta dispersión tan amplia. ¿Bien? Entonces, de acá nosotros podríamos decir, bueno, la relación Talley-Fisher no solamente depende de la componente discoidal que tenemos, sino que también además tenemos que tener en cuenta, o nos está hablando además, de la componente esferoidal que está ahí adentro. Bueno, podemos pensar, bueno, vamos para la relación Faber-Jackson, que es la otra clásica que uno conoce. Esto es masa en función de dispersión de velocidades, ¿sí? Acá esto es masa de la galaxia. Bueno, ¿qué pasa si yo ahora, en vez de cambiar masa de la galaxia, pongo masa del esferoide? Fíjense. Lo que va a pasar es que las discos, ¿sí? O las donde predomine la componente discoidal, van a bajar mucho, ¿sí? Y donde predomina la componente esferoidal, van a bajar poquito, no van a bajar nada. Entonces lo que va a pasar es que la dispersión se va a achicar, ¿sí? Al contrario de lo que pasaba con la otra. Entonces parecería ser que la relación Faber-Jackson depende solo de la masa de los esferoides, o le importa solo, o lo que más importa es la componente esferoidal que está en la galaxia, y no tanto si vive o no con un disco. Siguiente cosa, hablamos de los tamaños. Bueno, veamos qué pasa con los tamaños para estas componentes. Bueno, este es tamaño de... Uy,
este es tamaño de la galaxia en función de la masa de la galaxia. Este es tamaño del disco en función de la masa del disco. Acá ya me ahorré un paso. Más fácil, más rápido todo. En este caso, las curvas corresponden a diferentes bines para diferentes fracciones de masa de esferoides. ¿Sí? Simplemente para hacer mucho más evidente el gradiente que estamos observando. Entonces, si estoy sacándole la masa del disco, perdón, si estoy quedándome con la masa del disco y estoy sacando la masa del esferoide, lo que yo espero es que estos puntos se corran hacia allá, ¿sí? Hacia masas más bajas. Sobre todo para el caso de los discos que viven en galaxias donde lo que domina es el esferoide, ¿sí? Entonces, van a ver que el corrimiento de los puntos rojos abarca masas más chicas. Pero además, fíjense que si yo miro a una masa de disco fija, ¿sí? Lo que voy a encontrar es que aquellos discos que viven solos o con una componente esferoidal muy poquito masiva en la galaxia, son mucho más chicos en tamaño que aquellos que viven con una componente esferoidal muy masiva, ¿sí? Entonces tenemos de nuevo esta dispersión en los valores en la cantidad que estamos observando. Lo mismo pero para los esferoides. Bueno, esto ya se lo saben, tamaños, masa, y ahora cambiamos a tamaños de los esferoides en función de la masa de los esferoides. Y fíjense que de nuevo la dispersión de los puntos cuando paso de acá a acá parece achicarse. Fíjense que los puntos azules son los que más se corren, ¿sí? A masas más chicas, porque ahora lo que me estoy quedando es con la masa del esferoide, entonces si estoy tirando el disco me quedo con poquita masa de esferoide ahí. Y no pareciera haber ningún tipo de tendencia análoga como la que veíamos en los discos, en este caso. O sea, no importa con quién viva este esferoide, ¿sí? Si es el mismo esferoide y vive con un disco muy masivo o con un disco poco masivo, pareciera ser que el tamaño característico de ese esferoide es independiente de eso. Bueno, y ahora sin el paso previo, veamos en los tiempos característicos. Esta es el tiempo de formación medio, ¿sí? Para el caso de los discos, para el caso de los esferoides, ¿sí? Y fíjense, de nuevo, que tenemos esta cuestión de que la cantidad que está relacionada con los discos tiene mucha dispersión, la cantidad que está relacionada con los esferoides pareciera tener mucha menos dispersión en lo que se respecta a la cantidad que estamos midiendo o tratando de analizar, ¿sí? Estas son edades estelares, para el que no esté acostumbrado, o sea que mientras más alto el número, más joven, o sea, más formado hace más recientemente, ¿sí? Y entonces, primero que nada, los discos son, en media, más jóvenes que los esferoides, eso es sistemático, ¿sí? Pero además, si yo me paro en un disco de alguna masa y lo miro, los discos que viven solos son mucho más jóvenes, o de una población estelar mucho más joven, que aquellos discos que comparten su galaxia con una componente esferoidal mucho más masiva, ¿sí? Siempre manteniendo la masa del disco fija. Y ahora si miro en el caso de los esferoides, ese tipo de dependencias correspondientes parecería no existir, ¿sí? Parecería ser que no importa qué masa tenga mi esferoide, ¿sí? Las propiedades van a ser solo de su masa y no de la masa de la galaxia total en la que esté viviendo. ¿Y por qué esto es interesante? Bueno, piensen en que yo les dije al principio que podíamos pensar que las galaxias espirales son la suma de dos componentes estelares. Una, que es la del disco, y otra que es la que correspondería al bulge de la galaxia. Entonces, si yo estoy identificando bulge con este método, estoy identificando bulge, que serían las componentes esferoidales de estas galaxias espirales, parecería ser que son como la continuación en baja masa de las galaxias elípticas. O sea, yo en primera aproximación podría decir que pertenecen a la misma población, tienen más o menos las mismas características y que lo único que importa es qué tan masivas sean estas componentes.
Y para no aburrirlos, y porque no sé cómo estoy de tiempo ni nada, les voy a dejar las conclusiones. Es un poco un resumen de lo que ya dijimos. Identificamos estas componentes estelares. Encontramos que del total de la masa estelar, aproximadamente el 50% está en discos, el 50% está en esferoides, y que si miramos a masa de halo, las galaxias en donde predomine la componente disco van a ser más masivos, recuerden, van a estar más altos que aquellos en donde domina la componente esferoidal, o viceversa, si considero galaxias de una misma masa y las voy y las miro en que los viven, las que son predominantemente disco van a vivir en halos menos masivos que aquellas galaxias en donde domina viven más masivos. Bueno, y ahora, resumiendo un poco lo que yo ya les mostré, podemos decir que si analizamos las propiedades de los discos, vamos a encontrar que para una masa de disco dada, ¿sí? Si ese disco vive en una galaxia en donde la componente esferoidal que lo acompaña es poco masivo, ese disco estelar va a ser más joven, ¿sí? Va a ser menos extendido que aquellos que viven con una componente esferoidal mucho más masiva, ¿sí? Y encontramos en el caso de las galaxias, en el caso de las componentes esferoidales, una misma correspondencia, ¿sí? Y parece que solo lo único que importa cuando yo analizo las propiedades de las componentes discos es la masa propia de la componente. Fin. Gracias. Bien atrás que mostraste donde comparabas las predicciones con los datos de gamma, creo, que hablaste de un buen ajuste. No estoy tan convencido del buen ajuste, pero sí. No, por supuesto que no, pero por ahí sugiere algo, porque las observaciones tienden a volver a subir en la medida que bajás. Creo que era un plot con, ahí está, ese. El verde, digamos que sería los datos de gamma. Eso, como que parecen ir ahí en las simulaciones. ¿Qué podría estar pasando ahí? Digamos, algo que está mal en cómo se miden las observaciones o algo en que fallan las simulaciones. Los puntos verdes parecen sistemáticamente... Y la otra se aplana. Lo que pasa es que cuando vos vas a masas tan altas en la simulación, empieza a ser difícil o empezás a tener que mirar caso por caso. Pero lo alto me resulta más convincente. Vos decís en la parte baja. Claro, esa subida hacia la izquierda de los puntos de gamma, sí. Algo te dicen, digamos, ¿no? Bueno, en baja más hay que ver, porque el drama que tienen estas simulaciones, que es un poco lo que estuvo viendo José, Bruno, es que cuando vos te vas a masas bajas empezás a tener como, por el modelo de formación y de feedback que tienen, se forman como unos clamps centrales ahí, y eso es una cuestión de error numérico, digamos. Entonces habría que, probablemente algo que podría estar pasando es que tenés una contribución de eso. Y de ahí la diferencia, digamos. Pero bueno, lo que se podría hacer, quizás para chapar un poco esa idea, es tratar de superponer quizás el rango de masas más altas de la TNG 50, que sería con el rango de baja masa que yo tengo acá en la 100, y tratar de comparar y ver si hay algún tipo de mejora ahí porque tenés más resolución. Entonces quizá el efecto sea menor. Pero habría que hacer la descomposición dinámica. Es decir, que ahí si dudas de alguien, dudas más de las TNG que de los datos. Sí. Los datos deberían estar bien. Los datos deberían estar bien, sí. Okay. Sí. No, aparte está esta cuestión de que esto es... Hay una cosa es la descomposición fotométrica y otra es
dinámica. Entonces, si yo quisiera hacer una comparación más directa, lo que tendría que agarrar es a alguna de esas observaciones, quizás hacer algún modelo de órbitas, tratar de tener las órbitas, lo cual es súper costoso, y descomponer esas órbitas y tratar de ver si ahí quizás pueda haber alguna diferencia. Pero más o menos uno podría decir, bueno, más o menos se parecen, ¿no? Sí, pero sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, hay un chango que está con el Ale en Milán y ellos están haciendo como este tipo de análisis, pero desde el lado fotométrico. Quizás después estaría bueno si tenemos esa descomposición comparada contra esta y verlas y ver dónde están dónde están las diferencias y demás, y darnos cuenta si es algo que se le pueda como asignar a la fotometría o es algo que viene más del modelo de la simulación. Pero habría que hacer una cuestión un poquito más profunda ahí. Y justamente en esa masa de 10 a 5, 10.5, digamos. Ah, sí. 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 Tenés que ver también cómo están implementados y demás. Algo que se puede hacer es, por ejemplo, si queremos comparar y ver cómo afecta el modelo feedback que estás usando, es, por ejemplo, descomponer las Eagle y ponerle la curva ahí y ver qué tal da. Se podría hacer. O sea, podría agregar la curva, porque está la descomposición de las Eagle. Buenas. Hola. Tengo una pregunta acerca de, creo que es uno de los primeros seminarios en el que tienen como una distribución, que tenés como una cosa relacionada al momento angular, Sí. que de ahí sacas como un histograma y de ahí ajustas dos poblaciones, Sí. digo población, no sé cómo se llama, o sea, me acuerdo que habías mencionado que el gráfico va de 1 a -1, entonces las que van hasta 1 tienden a ser rotantes y las que van hasta -1 tienden a ser... Sí. Pero vi muchos valores que estaban cerquita del 0 y claro, como yo no sé qué es lo que es, yo sé que está relacionado con el momento angular, pero no sé qué es, entonces quería preguntarte qué comportamiento tiene eso. Esta. Sí, bueno. ese mismo. Esto básicamente es el cociente de la componente Z del momento angular que trae la partícula, dividido el momento angular circular, que es cómo sería el momento angular para esa partícula si yo, en vez de ponerla en el movimiento que la estoy poniendo, la pongo en una órbita circular. ¿Está? Entonces te habla de cuán órbita circular es la órbita que trae esa partícula. ¿Está? Entonces vos esperás que, como las componentes esferoidales están soportadas por dispersión de velocidades, es que tengas partículas así como para todos lados, entonces esperas que tengan que sean una fracción baja relativa al momento angular circular, y además esperas que haya positivas y negativas, o sea, tanto así como así. ¿Se entiende? Va, bien. De nada.
Sí, el cero es radial. Vale. Gracias. ¿Quién hay? Yo, ¿quién? Mi duda es muy cortita, en realidad es una duda anidada, depende de la respuesta, pero entonces podríamos decir que no solamente en tu muestra, sino que siempre puedes encontrar una componente rotante dentro de un esferoide. ¿Cómo? Siempre podés encontrar una componente rotante, o sea, un disco dentro de un esferoide, haciendo esta descomposición, porque siempre vas a tener algo que toque el 1 ahí. Bueno, no es algo que toque el 1. Si vos no tenés una distribución o un histograma, como dice, que sea exactamente simétrico, que también va a depender de cómo hagas el viñado y todo, ¿sí? Cualquier cosita que te quede en exceso de partículas corrotantes, el método lo va a asignar al disco. Ahora, algo que nosotros hicimos, y que yo no conté acá, pero bueno, me costó sangre y sudor y lágrimas, es analizar estos casos en donde vos tenés fracciones de esferoides muy altas y ver qué es lo que pasa con las componentes discos. ¿Son discos, no son discos, son excesos? ¿Qué cosas son? Y en general lo que pasa es que para las más masivas vos podés tener discos, ¿sí? Dentro de estas esferoides. Entonces hay discos que son realmente discos y hay algunas otras cosas que son basurita, le vamos a poner entre comillas, y que van a estar en general en las que son un poco menos masivas. Sin embargo, cuando vos descartás esos discos que en realidad son exceso de rotación de las componentes esferoidales y haces el mismo análisis, no hay una variación que sea, o sea, no, los resultados no cambian, digamos. Es como estadísticamente robusto. O sea que voy a una certeza que creo que es que, entonces, si vos pensás en un disco y un efecto, Sí. uno, pero los esferoides, chiquitos o grandotes, pero siempre hay un efecto. En esta. Sí. Dale, gracias. Una forma medio perturbada de pensarlo, pero sí. Hola, Vale, gracias por la presentación. Es muy lindo ver los gráficos finalmente en una presentación y entender algo, quizás. Ay, gracias. Tengo dos preguntas. Una, cuando haces la división de acuerdo a la masa del esferoide, que definís todos estos rangos, ¿tienen la misma cantidad de galaxias cada uno de esos segmentos o tenés más cantidad de galaxias en un cierto rango de masa esferoidal? No, o sea, tenés más galaxias en las galaxias de baja masa. Y cuando vos discriminás, o sea, si vos te vas a bajas masas, vas a tener mayor predominancia de galaxias con poco esferoide. Entonces, cuando haces el viñado, naturalmente te van a quedar más ahí. Y cuando te vas a masas altas, o sea, de 10 a la 11 para arriba, si vos haces el viñado, ahora te va a pasar al revés. Porque ahí vos vas a tener mayor cantidad de galaxias donde lo que predomina es la componente esferoidal. Entonces los bines de fracción de masa de esferoide más masivos son los que van a tener más cantidad de cosas ahí adentro. ¿Se entiende? Estoy pensándolo. Pero, entonces, lo que yo estaba pensando era si vos tenías diferente cantidad de galaxias de acuerdo a en los bines distintos de la masa del esferoide, si eso no podía hacer que las tendencias que vos ves de que si tienen más masa el esferoide, haya un bias porque tengan menos galaxias ahí. Como que no, o sea, nosotros tuvimos cuidado de cuando analizamos las propiedades de las componentes, de hacer, de tener en cuenta o de restringir hasta dónde tenés el rango de masa de esferoide, por ejemplo, si querés. O sea, si vos para una masa de galaxia, digamos, si yo tengo la masa del disco contra la masa de la galaxia, la masa del disco contra la masa del esferoide y grafico las curvas de masa de galaxia constantes, me van a dar curvas. Entonces yo necesariamente, si quiero tener las muestras completas, ¿sí? y olvidarme de que tengo sesgos porque me faltan galaxias menos masivas para poder encontrar esos rangos de masas estelares de componentes, entonces hicimos un corte ahí, pero se podría extender, digamos,
y yo creo que encontraríamos como lo mismo. Ok, O sea, Y- tuvimos el cuidado bien. que corresponde. Sí, porque yo hicimos un tipo de análisis en algo muy nada que ver, pero que teníamos como una distribución menor en pulsos con mayor señal de ruido y una distribución muy grande en pulsos con baja señal de ruido. Entonces la distribución la hicimos fue, bueno, que los bines sean más o menos la misma, que tengan la misma cantidad de pulsos en cada bin. Claro, Para- equal number, digamos. Sí. Se podrían hacer los vineados en equal number. No sé si cambiaría mucho, pero... Y lo otro que estaba pensando, que alerta a persona que no sabe de galaxias, en estos plots que muestras sobre la masa del halo de materia oscura, entiendo, versus las masas de las componentes. Sí. Ahí está. Claro. Entonces, lo que yo interpreto de ahí es que vos necesitas para la misma masa en las que tienen más esferoide que las de menos. O sea, si vos querés más masa en el esferoide, necesitas más O sea, materia a masa oscura. estelar fija de galaxia, Sí, si toda esa masa está en la componente disco, necesitas Viven en un halo más viven pequeño. en halos más chicos. Sí. Claro. Y hay alguna relación de que si vos tenés más materia en el halo de materia oscura, hace que te evolucionen las estrellas del disco y pasen a formar parte del halo esferoidal. O sea, estoy pensando si hay alguna relación en que si tenemos materia oscura, evolucionan más rápido y se forman más, pasan a estar formando parte del esferoide, no sé, algo así por el estilo. Como que, o sea, pareciera ser, por lo que interpreto, que para tener una componente esferoidal más grande necesitas más materia oscura. Sí, o sea, necesitas que vive en un halo de materia oscura más grande. Sí. Y no puede haber también una relación temporal de evolución para llegar a ese punto, de que para que Bueno, evolucione o sea, más si yo rápido quisiera pase verla, eso. sí, si quisiera hacer este tipo de análisis, debería hacer esto en diferentes salidas de la SIMU. Pero habría que descomponer miles de galaxias de diferentes redshifts. Ok, Y dado que el potencial es lo más costoso, es como muy difícil. Lo que se podría hacer fácil, por ejemplo, sería, no sé, así se me ocurre ahora así rápido, es agarrarlas de este bin de fracción de masa esferoide, las de este bin de masa de fracción esferoide, y descomponer solamente esas, como para decir, bueno, miro esas y no tengo que hacer el trabajo para todas. Eso podría ser una cosa sencilla para hacer. Yo anotando en mi lista de trabajo. Viste que uno siempre cuando trabaja hace cortes en masa del halo, ¿no? Separa las muestras. Sí. Pero bueno, esto nos muestra que también importa el Sí. tamaño. Sí. ¿Cuál es tu consejo? ¿Cómo tenemos que preparar nuestras muertas nuestras muestras para hacer así comparaciones más fértiles? Depende de lo que estés queriendo hacer, digamos. Lo que sí es cierto es que cuando vos hagas los cortes y prosigas haciendo tus análisis, tengas en mente qué tipo de corte estás haciendo y trates como de, a la hora de llevar a cabo el análisis, no perder de vista que quizás por el corte que estés haciendo te estés perdiendo de alguna información. No así rápido y pronto no se me ocurre cuál sería la mejor forma de hacer el corte, porque también me parece que depende mucho de qué es lo que vos estás queriendo hacer. Como todo, depende en esta vida. Como sí. Bueno, muchas gracias, Valeria.